Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia de anatomía, segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy revisaremos el tema vísceras de la cavidad torácica como parte de nuestro programa académico. Vamos a tocar el punto 2.7, que es mediastino superior, el 2.8, que es mediastino posterior, 2.9, mediastino anterior, 2.10, anatomía de superficie del corazón y vísceras del mediastino, y por último, 2.11, focos de auscultación. Para entrar en materia, pues hablaremos de lo que es el mediastino superior. El mediastino superior está comprendido pues en el plano transverso del tórax, que se encuentra en el ángulo de esternón y que si lo proyectamos hacia la columna vertebral, se encontraría entre la vértebra torácica T4 y la T5. Su contenido de anterior a posterior podemos describirlo de la siguiente manera. Vamos a encontrar primero al timo, posteriormente a la vena brachiocefálica y la vena cava superior, a la aorta y sus ramas, al tronco brachiocefálico, que sería la primera rama del arco de la aorta, la segunda sería la arteria carótida común y la tercera sería la arteria subclavia izquierda. También encontramos ahí nervios como el nervio vago, el nervio frénico y el plexo nervioso cardíaco. También algunas vísceras cervicales, como sería la tráquea y el esófago, como podemos verlo en la imagen. También el conducto torácico y los troncos linfáticos que pasan pues precisamente en esta parte posterior de lo que sería el mediastino superior. Para entrar ya en el contenido, pues diríamos que el timo sería la primera estructura que vamos a encontrar y bueno, pues esta es un órgano linfoide que está localizado, como vemos, en la parte posterior de lo que sería la parte inferior del cuello, pero posterior a lo que es el manubrio del esternón. Va a tener una forma aplanada y sus lóbulos pues forman, según los anatomistas, tienen la forma de un frasco por la disposición como lo observamos aquí. Este se va a encontrar, el timo se va a encontrar anterior a lo que es el pericardio fibroso. Y bueno, pues va a involucionar después de la pubertad y generalmente se va a convertir en tejido graso y va a ubicarse en esta parte, pero en una mucho menor cantidad. Su irrigación va a estar dada por las ramas intercostales anteriores, por las ramas mediastínicas posteriores, que vienen siendo ramas de la arteria torácica interna. En cuanto a su drenaje venoso, va a estar dado por la vena brachiocefálica izquierda, por la vena torácica interna y por la vena tiroidea inferior. Su drenaje linfático va a estar dado por los nódulos linfáticos paraesternales que se encuentran ahí muy cercanos, por los nódulos brachiocefálicos y por los nódulos traqueobronquiales sucesivamente. Bueno, ahora hablaremos de la vena brachiocefálica derecha e izquierda. Podemos decir que están localizadas posteriores a la articulación esternoclavicular, en la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. Cuando se unen ambas, pues va a ser más o menos en el borde inferior del primer cartílago costal derecho y obviamente la unión de estas mismas pues va a formar lo que es la vena cava superior, como vemos en esta parte, vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda, al unirse a nivel de lo que sería el primer cartílago costal derecho, pues nos van a dar origen a lo que es la vena cava superior. Bueno, la vena brachiocefálica izquierda es más larga que la derecha, el doble, va a pasar anterior a lo que son las tres ramas principales del arco de la aorta. Estas dos venas van a derivar sangre a lo que es la aurícula derecha y esta sangre va a ser proveniente de la cabeza, del cuello y del miembro superior izquierdo. Cuando hablamos de la vena cava superior, decimos que está localizada pues en el lado derecho del mediastino superior, como lo vemos en la imagen. Está anterolateral a la tráquea, es decir, va a estar
pues en su porción tanto anterior como lateral. Va a estar posterolateral a lo que es la aorta ascendente, que sería esta parte. Y también se va a unir a la aurícula derecha a lo que a nivel más o menos del tercer cartílago costal derecho. La mitad terminal de la vena cava superior se va a encontrar en el mediastino medio junto con lo que es la aorta ascendente. Y bueno, pues en esta parte pues ya no correspondería a lo que es el mediastino superior, sino ya más bien a partir de esta parte sería pues mediastino medio. Va a formar el límite posterior de lo que es el seno transverso, como lo vemos en esta imagen, en donde nosotros podemos meter un dedo en la parte posterior de lo que sería la pulmonar y lo que sería la aorta. Y ahí nos vamos a encontrar el límite, pues el límite posterior de lo que sería el seno transverso. Ahora hablando de lo que es aorta ascendente, que sería pues esta parte de aquí, diremos que está localizada pues obviamente inferior a lo que es el plano transverso del tórax. Va a estar localizada pues intrapericárdica. Se considera pues parte del mediastino medio o mediastino inferior. Y bueno, pues tiene una longitud de 2.5 centímetros, como lo podemos ver en esta parte. Y empieza en lo que es pues el orificio aórtico y va a tener ramas únicas que son pues las arterias coronarias que se originan en los senos aórticos, como podemos ver en la imagen. Aquí están las dos arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Ahora hablaremos del arco de la aorta. El arco de la aorta, pues, que sería prácticamente de aquí a aquí, se está localizado, pues, a nivel de lo que es el ángulo del esternón y va a estar posterior a lo que es la segunda articulación esternocostal derecha. Es una continuación de lo que es la aorta ascendente. Y bueno, pues el arco tiene una dirección que va de manera superior, posterior, hacia la izquierda y inferior. Va a estar pues obviamente anterior a lo que es la arteria pulmonar y a la bifurcación de la tráquea, así como va a alcanzar su punto más elevado en el lado izquierdo de la tráquea y lo que es el esófago, y su arco finaliza precisamente en donde se convierte en aorta torácica descendente, que sería ya esta parte, y se encuentra localizado pues también posterior a la segunda articulación esternocostal izquierda, es decir, va de la segunda articulación esternocostal derecha a la segunda articulación esternocostal izquierda. Sus ramas pues obviamente son, primero, el tronco brachiocefálico, como lo vemos en esta imagen. Segundo, la arteria común, carótida común izquierda, que sería esta. Y por último, la arteria subclavia izquierda. Ok, pues aquí vemos la anatomía de la superficie y bueno, pues aquí podemos corroborar lo que les decía de lo que es la articulación esternocostal derecha y la articulación esternocostal izquierda, que sería de dónde a dónde va el arco de la aorta. Muy bien, ahora vamos a ver el arco de la vena ásigos, que está precisamente en esta parte. Está localizado, como les decía, al lado derecho de lo que es la tráquea, como lo vemos aquí en la imagen. Está posterior a lo que es el lado derecho de la aorta. Y obviamente va a estar sobre la raíz de lo que es el pulmón, del pulmón izquierdo. Aquí estaría la raíz del pulmón y bueno, pues está superior. Ahora hablaremos del ligamento arterioso. El ligamento arterioso pues, está localizado en lo que es en la raíz de la arteria pulmonar, como lo vemos aquí, izquierda, y pues se encuentra localizado pues en el arco inferior de lo que es el arco inferior de lo que es la aorta.
Y bueno, pues este va a ser un vestigio de lo que es el conducto arterioso fetal. Ahora vamos a hablar de lo que es el tronco brachiocefálico. Este se encuentra localizado, pues posterior a lo que es el manubrio esternal, es anterior a la tráquea y posterior a la vena brachiocefálica izquierda. A nivel de la articulación esternoclavicular derecha se va a dividir precisamente en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha, como lo vemos en esta parte. Es la primera rama de lo que es el arco aórtico. Ahora vamos a hablar de la arteria carótida común izquierda, que se encuentra localizada precisamente posterior al manubrio esternal, como lo vemos en la imagen. Es la segunda rama del arco aórtico. Se encuentra posterior y a la izquierda del tronco brachiocefálico y asciende anterior a lo que es la arteria subclavia. Entra al cuello, posterior a lo que es la articulación esternoclavicular. Bueno, por último, vamos a hablar de la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda se va a encontrar localizada, pues también posterior al manubrio esternal, como podemos verlo en esta imagen. Aquí está la subclavia izquierda. Es la tercera rama de lo que es el arco aórtico. Su origen, pues, es posterior a lo que es la arteria carótida común izquierda y asciende de manera lateral hacia la tráquea y abandona el tórax y entra al cuello y pasa posterior a lo que es la articulación esternoclavicular. Muy bien, pues esas son las tres ramas de lo que es el arco aórtico. Ahora vamos a hablar del nervio vago. El nervio vago, pues se encuentra localizado entrando al tórax anterior a lo que es la arteria subclavia derecha. Y este nervio vago, pues como lo vemos aquí, el vago derecho, viene en esta parte y da origen a lo que es el nervio laringio recurrente derecho. Si se fijan aquí, va a formar lo que es un asa alrededor de la arteria subclavia. Aquí lo vemos como hace un asa y pasa por detrás. Y ya si quitáramos la arteria, veríamos cómo hace esta asa y forma el nervio laringio recurrente derecho, el cual va a ascender a la tráquea y al esófago para inervar la laringe. El nervio vago derecho, posterior a lo que es la vena cava superior, va a emitir ramos para formar lo que es el plexo pulmonar derecho. El nervio vago derecho va a abandonar el plexo pulmonar derecho como un ramo único, es decir, ya como lo vemos aquí, como un ramo único, y bueno, va a inervar a lo que es el esófago, que vemos en esta parte, con múltiples ramos formando lo que es el plexo nervioso esofágico. El nervio vago derecho también va a contribuir a formar lo que es el plexo cardíaco. El nervio vago izquierdo, como lo vemos en la imagen, sería este. Este tiene una trayectoria pues diferente. Se encuentra localizado entrando al mediastino entre la arteria carótida común izquierda y lo que es la subclavia. Lo vemos aquí como baja, entra al mediastino y posteriormente en el borde inferior de lo que es el arco aórtico. Aquí va a originar lo que es el nervio laringio recurrente izquierdo, que va a pasar lateral a lo que es el ligamento arterioso. Y bueno, pues en la raíz pulmonar, aquí lo vemos, en la raíz pulmonar izquierda, forma lo que es el plexo pulmonar izquierdo. El nervio vago izquierdo va a abandonar el plexo pulmonar izquierdo para convertirse en un nervio único que posteriormente va a emitir múltiples ramos formando el plexo nervioso esofágico y por último también pues va a contribuir a formar lo que es el plexo cardíaco. Bueno, ahora hablaremos de los nervios frénicos que son derecho e izquierdo, al igual que el vago, que son vago derecho y vago izquierdo.
Entonces, los nervios frénicos derecho e izquierdo, pues van a estar localizados precisamente entrando al mediastino superior entre lo que es la arteria subclavia y el origen de la arteria brachiocefálica. Pasan anteriores a las raíces pulmonares y, bueno, pues van a inervar el diafragma a través de fibras sensitivas y motoras. Aquí lo podemos ver cómo entran y son anteriores a lo que es la raíz del pulmón, como lo vemos aquí, pasan en la parte anterior y van a emitir fibras sensitivas y motoras para lo que es el diafragma. También van a dar fibras sensitivas para lo que sería el pericardio y lo que sería la pleura, pues mediastínica. El nervio frénico derecho, pues este pasa a un lado de la vena brachiocefálica derecha, como lo vemos aquí, y luego por la vena cava superior y luego por el pericardio de la aurícula derecha y por último anterior a lo que es pues la raíz del pulmón, que sería esta parte, y desciende por la vena cava inferior, como lo vemos en esta imagen, hacia lo que es el diafragma y atraviesa cerca del orificio de lo que es la vena cava inferior. Muy bien, pues ahora hablaremos de lo que es la tráquea. La tráquea está localizada descendiendo anterior a lo que es el esófago. Su cara posterior generalmente es lisa, como lo vemos aquí. Tiene una parte cartilaginosa y tiene una parte lisa que está en contacto directo con lo que es el esófago. En el ángulo external, más o menos aquí, se va a dividir en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Termina a nivel superior de lo que es el corazón y pues esta no es considerada un componente de lo que es el mediastino superior. En cuanto al esófago, podemos decir que es un tubo fibromuscular que se va a extender de lo que es la faringe hasta el estómago. Va a entrar al mediastino superior, pues entre lo que es la tráquea y lo que sería la columna vertebral. Va a estar anterior a las vértebras T1 a T4. Es aplanado, como lo podemos ver en la imagen, antero-posteriormente. Y en el mediastino superior, pues, el conducto torácico se va a ubicar en el lado izquierdo, como lo vemos en la imagen. Atraviesa el diafragma más abajo por lo que es el hiato esofágico. En cuanto al mediastino posterior, podemos decir que es la parte posterior de lo que es el mediastino inferior. Es inferior al plano transverso del tórax y va a ser anterior a las vértebras T5 a T12. Su contenido pues va a ser la aorta torácica, el conducto torácico, los troncos y conductos y nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, la vena ácigos y hemiácigos, el esófago y el plexo nervioso esofágico. Y pues algunos autores consideran que los troncos simpáticos torácicos y los nervios esplánicos también forman parte de lo que es el mediastino posterior. Sin embargo, estos se encuentran ubicados de manera lateral a lo que son los cuerpos vertebrales y se encuentran fuera del mediastino posterior. Sin embargo, bueno, pues algunos autores así lo consideran como parte del mediastino posterior y por eso hacemos esta aclaración. Bueno, ahora hablaremos de la aorta torácica. La aorta torácica que ya se encuentra localizada, pues es una continuación de lo que sería pues el arco aórtico. Acuérdense que tenemos la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta torácica. Entonces, pues se va a encontrar localizada como una continuación de lo que es el arco aórtico. Inicia en el borde posterior o borde inferior de lo que sería la vértebra torácica cuarta y va a descender desde la quinta, desde la torácica quinta hasta la torácica 12.
Al descender, bueno, se va a acercar al plano medio, desplazando al esófago. Va a rodear lo que es el plexo aórtico torácico. Va a estar rodeada prácticamente por todo lo que es el plexo aórtico torácico. Y va a estar posterior a lo que es la raíz del pulmón, como lo vemos en esta parte. Aquí está el bronquio izquierdo. Entonces está posterior a lo que es el pulmón izquierdo y al pericardio. Y va a entrar al abdomen a través de lo que es el yato aórtico, pues que se encuentra ubicado en el diafragma. El conducto torácico y la vena ácigos van a ascender a través del yato aórtico derecho, perdón, al lado derecho de lo que es la aorta. Bueno, la aorta torácica va a emitir ramas en el tórax y obviamente se consideran pues 3 planos vasculares. El primer plano serían las vísceras impares y aquí, bueno, tendremos lo que son las ramas esofágicas y las pericárdicas. En el segundo plano estarían las ramas viscerales laterales y aquí estarían pues lo que son las arterias bronquiales. Y las ramas parietales segmentarias, pares, que pues obviamente serían las arterias subcostales y las intercostales posteriores, que correspondería a este tercer plano vascular. Y también hay un plano que puede considerarse como de ramas parietales pares de migración anterior, que serían pues las arterias frénicas superiores. Entonces, las ramas de la aorta torácica, consultando este cuadro, podemos decir que si hablamos de la aorta ascendente, pues nos va a dar, como habíamos dicho, las arterias coronarias derecha e izquierda, que las podemos observar en esta parte, al nacimiento de lo que es la aorta ascendente. El arco de la aorta, dijimos pues, nos va a dar 3 ramas que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Cuando hablamos de la aorta torácica descendente, que ya sería a partir de aquí, vamos a hablar que tiene ramas intercostales posteriores, subcostales, arterias frénicas y ramas viscerales para lo que es el esófago. Ahora las revisamos. Hablamos de las intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores, pues obviamente van a ser una serie de ramas que van a estar localizadas pues en esta parte. Luego hablamos de las ramas bronquiales, que serían estas, y que obviamente van dirigidas al tejido bronquial, peribronquial y a lo que es la pleura visceral. Luego tenemos las ramas esofágicas, que generalmente nos dice que son de 4 a 5 ramas, y que estas van dirigidas precisamente a lo que es el esófago por su disposición tan cercana a lo que es la aorta. Y por último, las arterias frénicas superiores, que pues van dirigidas, como vemos aquí, al diafragma. Muy bien, cuando hablamos de conductos, tanto de conductos torácicos y del tronco linfático, pues vamos a decir que el conducto torácico es el más largo del cuerpo, como podemos verlo aquí, el conducto torácico, y que se va a situar pues en la cara anterior de lo que serían los cuerpos de las vértebras, de las 7 vértebras torácicas inferiores. Este va a conducir la mayor parte de la linfa del sistema venoso proveniente de los miembros inferiores, de la cavidad pélvica, de la cavidad abdominal, del lado izquierdo del tórax y del lado izquierdo de la cabeza y del cuello, excepto el cuadrante superior derecho. Tiene su origen pues en lo que es la cisterna del quilo, que la vamos a ubicar aquí por debajo del diafragma, y asciende a través del hiato aórtico diafragmático, como les había comentado. Este conducto pues tiene una pared delgada, blanquecina, y pues tiene una apariencia arrosariada, es decir, como si tuviera pues alguna forma tortuosa, y esto es generalmente secundario a la presencia de sus múltiples válvulas que tiene en su interior. Bueno, el conducto torácico va a recibir linfa pues de los conductos colectores intercostales, medios y superiores.
Luego también de las estructuras mediastínicas, de algunos troncos linfáticos yugulares, subclavios y broncomediastínicos, así como también este va a desembocar en el ángulo venoso izquierdo en la unión de lo que sería la vena yugular interna con la subclavia. Aquí vemos cómo desemboca el conducto torácico en esta área. Sin embargo, también puede hacerlo en la vena subclavia izquierda, como lo vemos en esta imagen, es decir, no va a desembocar aquí, sino desemboca acá en la subclavia. Esas son las dos alternativas que puede tener de desembocadura el conducto torácico. Bueno, ahora hablaremos de los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. Estos se van a encontrar ubicados posteriores a lo que es el pericardio y van a estar relacionados, obviamente, con la aorta torácica y con el esófago. Van a recibir linfa, pues obviamente por su cercanía del esófago, de la cara posterior de lo que sería el pericardio, también del diafragma y de los espacios intercostales posteriores medios, y van a drenar en el ángulo venoso derecho, que puede ser aquí, o también en el ángulo venoso izquierdo, que podría ser acá, a través de lo que sería el conducto linfático derecho. Lo vemos aquí. Este sería su trayecto, conducto linfático derecho, o bien del conducto torácico drenando en el ángulo venoso izquierdo. Ahora vamos a hablar del sistema de la vena ácigos, que se va a encontrar ubicada a cada lado de la columna vertebral, como lo vemos aquí. Va a drenar la sangre del dorso y de las paredes tóraco-abdominales de las vísceras, pues mediastínicas sobre todo. La vena ácigos viene del latín acigos, que significa impar. Es la principal tributaria, su principal tributaria pues es la vena hemiácigos, que vemos aquí en esta parte. Y cuando hablamos de la vena ácigos, diremos que está ubicada pues ascendiendo al mediastino posterior, al lado derecho de los cuerpos vertebrales de las 8 vértebras torácicas inferiores. Es una vía colateral para la vena cava superior y la vena cava inferior, como ven aquí. Es decir, va a comunicar la vena cava superior con la vena cava inferior y se convierte pues en una vía alterna. La unión de la vena cava superior forma un arco. Cuando se une aquí con la vena cava superior, forma un arco conocido como arco de la vena ácigos, que ya describimos con anterioridad. Va a drenar sangre que va a ser proveniente de las venas posteriores, obviamente del tórax y del abdomen, de las venas intercostales posteriores, de los plexos venosos vertebrales y de las venas mediastínicas, esofágicas y bronquiales. La vena hemiácigos, que es la principal tributaria de la vena ácigos, pues va a estar ubicada en el lado izquierdo de la unión de la vena subcostal izquierda y la vena lumbar ascendente. Aquí vemos dónde está ubicada la vena hemiácigos. Asciende al lado izquierdo de la columna vertebral hasta lo que es la vértebra T9 y va a cruzar a la derecha, posterior a lo que vendría siendo la aorta, para unirse a la vena ácigos como su principal tributaria. Va a drenar sangre de 3 lugares, que serían las venas intercostales posteriores inferiores, las venas esofágicas y de las venas mediastínicas. La vena hemiácigos accesoria está ubicada precisamente en el extremo medial, en el cuarto al quinto espacio intercostal izquierdo,
desciende del lado izquierdo de la columna desde la torácica 5 a la torácica 8, cruza sobre la vértebra T7 a T8 para ubicarse por detrás de la aorta y obviamente pues unirse a lo que es la vena ácigos. Entonces aquí tenemos a la vena hemiácigos y aquí tendríamos a la vena ácigos. Puede unirse también a la vena hemiácigos y obviamente drenar a la vena ácigos o hacerlo directamente como lo vemos en esta parte. Puede unirse a esta o bien drenarlo como normalmente lo hace directamente hacia la vena ácigos. A veces puede interconectarse con venas intercostales superiores izquierdas y drenar en el espacio intercostal entre el primero y el tercer espacio. Bueno, ahora hablaremos de los nervios del mediastino posterior. Y bueno, diremos que ya mencionamos a los nervios vagos, que finalmente tienen una distribución para formar lo que es el plexo pulmonar, también el plexo esofágico y el plexo cardíaco. En cuanto a los nervios frénicos, diremos que pues forman o inervan la pleura parietal del mediastino, como ya lo vimos, y el pericardio. También inervan el músculo, la pleura parietal, el peritoneo de la porción central de lo que es el diafragma, por eso son nervios frénicos. Y luego los intercostales del primero al onceavo, pues obviamente van a inervar los músculos intercostales y la piel que está sobre lo que es el espacio intercostal. Los nervios inferiores inervan a los músculos y la piel de la pared anterolateral del abdomen, que también nos dan esa parte de inervación hacia lo que es la pared anterior de lo que es el abdomen. Los nervios subcostales o el nervio subcostal, que generalmente es el T12, pues este va a inervar la pared abdominal y la piel de la región glútea. El laringeo recurrente, dijimos pues que va a inervar los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo, y en la parte sensitiva pues va inferior a lo que es el nivel de los pliegues vocales. Entonces, esta sería la inervación de lo que es el mediastino posterior. En cuanto al plexo cardíaco, decimos que está formado pues por los vagos y los impulsos pasan hacia lo que es el nodo sinoauricular. Las fibras parasimpáticas van a reducir la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco y van a constriñir las arterias coronarias, y las fibras simpáticas pues tienen el efecto opuesto. En cuanto al plexo pulmonar, decimos que las fibras parasimpáticas van a constreñir los bronquios y las fibras simpáticas los van a dilatar, y las aferentes pues van a conducir los reflejos generados en esa área. En cuanto al plexo esofágico, las fibras vagales y simpáticas para el músculo liso y las glándulas de los 2/3 inferiores del esófago pues van a tener los efectos tanto parasimpáticos como simpáticos esperados. En cuanto al mediastino anterior, pues este va a estar ubicado anteriormente entre lo que sería el cuerpo del esternón y los músculos transversos del tórax. Posteriormente, pues está limitado por lo que es el pericardio. Esta es la subdivisión más pequeña de lo que es el mediastino inferior. Se continúa con el mediastino superior, pues a nivel de lo que es el ángulo del esternón. Y aquí se continuaría hacia arriba. Y está limitado inferiormente por lo que es el diafragma. Entonces, si se fijan, el mediastino anterior, pues es esta parte. Está constituido por los ligamentos esternopericárdicos, que generalmente pues es tejido conectivo laxo, por grasa, linfáticos y ramas de los vasos torácicos internos. En los lactantes contiene pues la porción inferior del timo, que estaría ubicada más o menos en esta parte. Muy bien, en cuanto a las vísceras del mediastino, pues ya haciendo un pequeño recordatorio, pues tenemos aquí la aorta ascendente, el arco de la aorta, con sus 3 ramas que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la subclavia. Aquí tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la pulmonar
lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y una parte de lo que sería la aurícula izquierda y una pequeña cara de lo que es el ventrículo izquierdo. Si vemos la anatomía de superficie, podemos decir que vamos a encontrar algunas áreas de auscultación del tórax y podemos ubicar aquí al foco aórtico, al foco pulmonar, al foco tricuspidio y al foco mitral. Entonces diríamos que el foco mitral, pues lo vamos a encontrar precisamente en el quinto espacio intercostal izquierdo, el foco tricuspidio, en el cuarto espacio intercostal izquierdo, el foco aórtico accesorio en el tercer espacio intercostal izquierdo, el foco pulmonar en lo que es el borde superior izquierdo del esternón y el número 5 que es el foco aórtico en el borde superior derecho de lo que es el esternón. Muy bien, pues con esto terminamos esta revisión del tema, en donde revisamos los temas de mediastino superior, mediastino posterior, anterior, anatomía de superficie del corazón y vísceras del mediastino, y así como los focos de auscultación. Pues por su atención, muchas gracias.